Esta noche, damas y caballeros, tenemos un par de relatos que seguro se nos van a quedar en la mente. Uno, la imagen de lo que vamos a escuchar, y por otro, una duda de qué es lo que ocurrió, qué se supone que hagamos en una situación así, qué fue lo que se apareció. De esas historias que, en cuanto a las preguntas que nos dejan los testimonios paranormales, si tratamos de responderlas nos vamos hacia más y más preguntas. Para entender un poco mejor lo que le acabo de comentar, ¿qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando? O pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Katia H., desde Jalisco, México, nos cuenta esto. De no ser por mis mejores amigos, jamás me hubiera dado cuenta de lo que pasa en casa de mi novio. Pues verán, recientemente nos mudamos juntos en una de las propiedades que sus papás le heredaron, ya que ellos vienen de una familia muy bien acomodada, y claro, por mi parte ese nunca fue el motivo para salir con él, ya que yo tengo mi carrera y mi trabajo muy bien pagado. Esto va más por el lado de que después de tanta insistencia de que me fuera a vivir con él, acepté, ya que entendía que era el momento de dar otro paso en nuestra relación. Esta es una casa más que bonita, con mucho espacio. Somos de Jalisco, y no solamente la ubicación de la casa es más que privilegiada, sino que la construcción habla por sí misma. Y es que tiene áreas que no son tan comunes en la mayoría de las casas de por acá. Tiene un sótano y un ático, un patio muy grande que tiene su propio jardín, y no lo digo para presumir, sino que esto es clave en lo que les quiero contar. Fue alrededor del tercer mes que me mudé allá, cuando estos amigos fueron a mi casa a dejarme un paquete que había pedido junto a una amiga, y venía a dejarme lo que me correspondía, ya que iban para un mandado que les quedaba de camino. Sin embargo, por el tráfico no alcancé a llegar y les pedí que me lo dejaran ahí afuera. Tardaron en contestarme, pero aceptaron, y afortunadamente cuando llegué aún estaban ahí. Una semana después, otro amigo, y es que para aclarar, a cada uno los conocí en épocas diferentes, y tras pensarlo un tiempo los presenté para que se conocieran y eventualmente se hicieron pareja, cosa que hasta el día de hoy agradezco mucho, nos unimos más. El punto es que a la semana siguiente, este amigo se detuvo en la casa cuando iba para una entrevista de trabajo. Esto para ver si podíamos prestarle el baño. Es solo que yo me encontraba fuera de la casa, junto a mi novio, comprando algo para comer. Así que otra vez no pudimos vernos. Y mi novio nuevamente no me comentó nada inusual. Supe que este amigo pasó al baño. No sé por dónde le dijo que podía ingresar, aunque no estuviéramos ahí, pero lo hizo. Y fue después de una junta de mi trabajo que me percaté de que mi celular tenía varios mensajes y llamadas perdidas de mi amiga. Le llamé inmediatamente y mi amiga me dijo que no era nada grave. Al parecer se trató de un malentendido, me dijo. Aún así, esa tarde me pidió que nos viéramos para tomarnos un café después del trabajo, pues quería contarme algo en persona. Una vez que llegamos a la cafetería, llegó nuestra orden y me hizo varias preguntas sobre la casa y mi novio. Pero lo que más me llamó la atención fue que se interesó mucho por saber si contratamos a alguna persona que nos ayudara con el tema de la limpieza, servicio que en efecto sí contratamos. Luego me preguntó que si iba todos los días o cada cierto tiempo, a lo que le confirmé que únicamente acudía 2 veces a la semana, lunes y el sábado por la mañana. Entonces, por último me preguntó, insistiendo, si estaba totalmente segura de eso, a lo que yo le dije que sí, y ella suspiró y me dijo que entonces la situación era o más complicada o más extraña. Ella me dijo que desde la primera vez que fueron a visitarnos, para dejarme el paquete que les conté al inicio, mis amigos escucharon a alguien al interior de la casa, pero aunque estuvieron tocando la puerta un rato, nadie les atendió, solo que insistían en tocar, porque oían que alguien andaba caminando por la casa, que luego me dijo, suponían que eso venía del ático, por el tipo de sonido de los pasos. Se alejaron de la puerta, se asomaron desde un poco lejos para ver hacia la ventana del ático y vieron a
Una mujer vestida con las típicas prendas que suelen usar las personas para estos trabajos, los de limpieza del hogar, que nunca le vieron la cara, pero que ahí andaba, caminando de un lado para otro. Intentaron hablarle, llamar su atención, le echaron un grito, pero jamás los volteó a ver. Así que se rindieron con eso y dejaron el paquete donde les dije. Cuando su novio, es decir, mi otro amigo, fue para que le prestara el baño, que en esa ocasión sí entró a la casa porque me dijo que mi novio no me contó más que la otra cosa, que le dijo por dónde podía entrar, dónde dejaba más bien una llave oculta para ingresar, que este amigo entró al baño. Eso no fue un lunes o sábado por la mañana, sino que fue un día miércoles, y que por eso me preguntaba por los días y horarios, porque él, cuando pasó al baño, escuchó que alguien andaba caminando en el ático. Oía unos tacones, pero que la mujer nunca bajó del ático. Ella me contó esto y nos quedamos sin saber qué pensar. Mi novio me había contado que el ático era una parte de la casa a la que nunca subía, que siempre tenía cerrado allá, no con llave, solamente la puerta. Pero entonces, ¿por qué subía la persona, la mujer que nos ayudaba con la limpieza, si nunca la veían en otro lado? Y apenas me fui de la cafetería, iba en camino a mi casa cuando mamá me llamó. Ella me dijo que hace 2 días de eso, había pasado por ahí para dejarme algo de la cena que habían preparado durante el fin de semana, debido a que papá había hecho mi comida favorita, y que mamá estaba molesta porque había visto a la misma muchacha caminando por la ventana del ático sin hacerle caso. Tocó el timbre en la puerta, le gritó también y no le hizo caso. Mamá conocía muy bien a mi amiga de la que les he estado contando y le llamó. Se llevan muy bien y mi amiga también le contó sobre esa mujer. Para que entiendan lo tétrico o extraño de esto, que se puso todavía más raro, es que en los días en los que les pasó esto a cada quien, nunca fueron en día lunes o sábado por la mañana, lo que indica que nadie debía estar ahí. En cuanto escuché esto, miles de teorías se me fueron a la cabeza. Ya saben, las inseguridades de cada quien. Desde que la trabajadora ingresaba a nuestra casa cuando no estábamos por no sé qué motivo, hasta que a lo mejor ella tenía una aventura con mi novio, que yo no lo creía de su parte, pero también coincidía mucho que esto pasaba cuando yo estaba trabajando. Entonces, pues por más confianza que le tenía a mi novio, ya habían sido 3 personas quienes vieron a esta mujer rondando por ahí, cuando no debería haber nadie y en el ático donde nadie subía. Quise contenerme, pero en cuanto llegué a mi casa, confronté a mi novio, contándole todo. Le eché en cara lo que me habían dicho y le recriminé el hecho de que me hizo cambiar toda mi rutina, mi vida para vivir con él, y solo para que me engañara. Él estaba muy confundido, lo veía en su cara, únicamente balbuceaba sin saber qué responderme. Así que yo, muy enojada, me dirigí al ático, donde pensé que tenían allá ellos dos su secreto o lo que estuvieran haciendo, pues yo jamás me había atrevido a subir. Me daba miedo, la verdad, mucho más que el sótano. No sé por qué, mi novio nunca me contó nada del ático. Era una parte rara de la casa. Y eso, el que yo fuera caminando para allá, lo alertó más, lo que me hizo pensar que yo tenía razón. Sin embargo, una vez que abrí la puerta del ático, un golpe de realidad me cambió todo el estado de ánimo. Mi ira, mi enojo, mis celos, todo eso se fue de repente debido al ambiente tan frío que se sentía allá arriba. Apenas llegué, empecé a sentirme demasiado triste. No entendía por qué, si yo iba subiendo muy enojada. De pronto me dieron muchas ganas de llorar. Fue un cambio de emociones tan abrupto que no supe ni qué hacer. Solo me quedé parada viendo el lugar, muy detenidamente. Y el golpe de realidad fue que no era difícil notar que allá arriba, de hecho, estaba completamente abandonado. Nadie había siquiera pisado el ático en muchos años, como mi novio me dijo en muchas ocasiones, pues estaba todo lleno de polvo, por lo que era imposible que hubieran visto a esta mujer ahí arriba. Mi novio subió temblando, se le notaba un miedo que yo no le había visto.
Solamente me abrazó en la puerta del ático y me pidió por favor que bajáramos y que me contaría todo. Le hice caso, porque yo estaba muy sorprendida por el estado en el que él se encontraba. Parecía un niño, se los juro, y no es queja, no es nada malo. Incluso me preocupé por él, porque estaba a punto de llorar y tenía problemas para bajar. Le temblaban mucho las piernas y se iba agarrando de las paredes. Y una vez que bajamos, respiraba agitadamente, lo que me llevó a pensar que se trataba de algo muy diferente a lo que yo me imaginé. Mi novio me empezó a contar que habían habitado esa casa junto con su familia durante su infancia, pero que se tuvieron que mudar de ahí de un día para otro porque dijo que hubo un incidente muy importante. Uno de sus tíos, quien vivía ahí con ellos por lo grande de la casa, él había embarazado a una de las trabajadoras del hogar que tenían por aquel entonces. Sin embargo, él negó cualquier tipo de relación y pues se hizo todo un escándalo. Él decía que ella se quería aprovechar, que le quería quitar dinero, la corrió de la casa y que los papás de mi novio confiaban mucho en ella, la querían mucho. Sabían que no mentía, pero por supuesto, eso no se debía hacer, porque ese tío estaba casado, tenía hijos y él abandonó a su suerte. Y esa mujer se puso muy mal. Tenía 3 meses de embarazo para ese momento que ya no pudo ocultar más, y por eso se hizo todo ese escándalo en la casa. Sin embargo, esa muchacha aún tenía las llaves de la casa, sus copias, y una tarde que entró cuando no había nadie, ella tomó una soga y ya se imaginarán lo que hizo en el ático. Cuando llegó la familia de mi novio, los papás y él, no se dieron cuenta de ello sino hasta esa misma tarde, que mi novio, siendo niño, subió al ático porque en ese entonces sí acostumbraba a subir porque guardaban algunas cosas allá, juguetes, y él encontró a esa muchacha colgada. Dice que sus papás le creyeron. Ellos no quisieron subir para verla directamente. Llamaron a la ambulancia, se hizo lo que se pudo, pero ella ya tenía varias horas sin vida. Y ese tío nunca volvió a aparecer. Solo que luego supieron empezó a tener muchos problemas, con las copas, con sustancias y eso, todo a raíz de aquello. Y no supieron dónde quedó. Sin embargo, por más que intentaron vender la casa, no podían. Los vecinos sabían, o la gente que contrataban para venderla, una empresa de Jalisco, que ahí había pasado eso y la gente no la quería. Y esto no era todo, porque la familia de mi novio se mudó de ahí, porque a pesar de todo eso trataron de llevar el asunto de la mejor manera, con respeto siempre y todo, pero ellos siempre escuchaban que mi novio, de niño a sus 8 años, les decía que la chica, aquella muchacha que hizo eso en el ático, se le aparecía en las noches. Cuando mi novio empezó a contarme esta parte, él se sentó, empezó a temblar aún más, porque me decía que era algo que nunca pudo superar, nunca lo pudo olvidar, porque eso no fue una noche, no fueron 2, fueron muchas, en las que él tenía que salir corriendo de su habitación porque decía que del techo salía esa mujer en su cuarto y que ella estaba completamente morada de la cara, con los ojos saltones que parecía que se le iban a salir, y que cuando ella le hablaba le hacía ruidos demasiado extraños, y que siempre iba hacia él desde el techo, como si se estuviera dejando caer y tratara de alcanzarlo con las manos al mismo tiempo que se agarraba el cuello. Mi novio, de niño, salía corriendo al cuarto de sus papás, quienes le decían que no pasaba nada, que había sido solamente un mal sueño. Y esto no se lo dijeron hasta que creció, pero ellos intuían que la soñaba frecuentemente así porque él sí la vio ese día que la encontraron de esa manera. Suponían que por eso la veía así. Pero pasaron los días y la mamá un día le contó a mi suegro que cuando ella llegó sola a la casa, escuchó que alguien andaba caminando por la casa y se le hizo raro porque el único que vivió un tiempo con ellos era ese tío. Pasó este asunto y las trabajadoras domésticas que se turnaban los días dejaron de ir por unas semanas, entonces no debería haber nadie en la casa.
por lo que su mamá se puso a seguir el sonido y cuando llegó al cuarto de mi novio, vio a esa muchacha con las mismas características que había descrito él de pequeño, una apariencia tan aterradora y que solamente estaba ahí, parada, viéndola de esta manera, con esas prendas que siempre traía para hacer su trabajo en la casa, y su mamá salió corriendo esa tarde. Cuando platicó esto con su esposo, él le confesó que todo lo que contaba su hijo, mi novio, era verdad. Él no lo quería admitir, pero en las noches que él se levantaba, por ejemplo, para ir al baño, después de que pasó eso, a pesar de que él no vio directamente, como les dije, a la muchacha, él la veía caminando en los pasillos, en las noches, pasar de un cuarto a otro, siempre volteándolo a ver con esa apariencia. Lo que mi novio les había contado era cierto, solo que ellos no le iban a decir que tenía razón, debían calmarlo. Y fue algo muy raro que mi novio me dijo que a día de hoy no entiende bien de dónde salió, qué ocurrió esa noche, pero que cuando decidieron irse de ahí, fue una noche que sus papás escucharon a un bebé llorando por alguna parte de la casa. Ambos se levantaron porque mi novio ya no tenía la edad como para llorar así, como un recién nacido. Él tenía 8 años, se los recuerdo. Y cuando anduvieron buscando por los pasillos, eso se quedó callado de repente. Y cuando se fueron a asomar a la habitación de mi novio, vieron que él estaba dormido, pero en el piso estaba la soga con la que la muchacha se había hecho aquello en el ático. Si no era esa, era una muy parecida, porque tenía un nudo hecho para ello. Esa noche se fueron de ahí. No entendieron tampoco qué pasó. Se mudaron a otra casa de su familia y fue cuando trataron de venderla, solo que nunca lo lograron. Mi novio se mudó para acá solo, pensando que eso ya había acabado con el tiempo, pero cuando empecé a vivir con él y escuchamos lo que mis amigos y mamá nos dijo que vieron arriba o escuchaban, mi novio supo que aún andaba esa mujer por ahí. Y esto, después de haber subido con él, por más que no quisimos, él decidió que debíamos mudarnos a otro lado, porque él dijo que no toleraría ver una vez más a aquella muchacha, con ese aspecto tan aterrador que lo ponía de esa forma, a como lo vi aquel día que me contó todo. Y nos mudamos. Visitamos esa casa de vez en cuando, porque aún están tratando de venderla, pero nunca nos pasó nada, a nosotros no. Bueno, en tiempos recientes, y preferimos que se quede así. Y actualmente están trabajando junto con un espiritista o no sé a qué se dedique para exorcizar ese ático. Se le ha hecho de todo, oraciones, ofrendas, para darle un descanso a esa muchacha y esperemos algún día funcione. De este relato, por favor, cuénteme, ¿qué piensa? Si no se puede liberar de un espíritu, entonces, ¿qué se supone que se deba hacer? ¿Cómo le ayudas a, de este ser el caso, cerrar ese ciclo que quizás tenga la persona que lamentablemente se fue de este mundo de esa manera? Los leemos, y pronto vienen los especiales de diciembre, los relatos decembrinos y la recopilación de fin de año. Así que por favor estén al pendiente y disfrutemos de las entregas que están en medio de los especiales, porque les aseguro que cada relato que tienen para contarnos lo vale completamente. Por cierto, no olvide apoyarnos con su pulgar arriba, que la plataforma nos ayuda muchísimo si recibimos este apoyo de parte de ustedes. Se los agradecería un montón. ¿Y qué le parece si nos vamos ahora hacia Texas, Estados Unidos? Chris Haro nos cuenta esto. Lo que les quiero contar hoy es una de esas cosas que no sabes si lo que acabas de vivir fue real o un mal sueño. Pensaría que a lo mejor fue lo segundo, de no ser porque mi esposa iba conmigo. Mis hijos también, pero pues ellos eran muy pequeños, ni se acuerdan. Ocurrió cuando regresamos de visitar a su hermana en McAllen, Texas, y regresamos a Austin, en un trayecto por carretera de unas 4 horas y media aproximadamente. Tal vez un poco menos si le pisabas a fondo. La cuestión es que debido a que realizamos unas compras de última hora, nos alcanzó la noche, cosa que no nos preocupaba en lo absoluto, porque es un camino tranquilo.
y a eso de las 10 de la noche nos detuvimos en un sitio para descansar, que era una gasolinera, con 2 mesitas, una máquina expendedora, 2 baños y listo. Pero esa noche no había nadie atendiendo la gasolinera. Sin embargo, estaba todo encendido, como suele ser por acá. Solo que sí estaba muy solitario en ese momento y tramo. Nos detuvimos principalmente porque nuestros hijos necesitaban que les cambiáramos el pañal. Mi esposa quería aprovechar para ir al baño también. Servía que nos estirábamos un poco y nos detuvimos. Mi esposa aceptó entrar con los 2 al baño para hacerlo ella misma. Dijo que ella los cambiaba, y es que decía que le parecía mejor que yo me quedara esperando afuera por cualquier cosa mientras ella les cambiaba el pañal. Quería que me relajara un poco porque yo conduje durante todo el día y fue así como encendí un cigarro. Me recliné en una de las mesas mientras veía la autopista a esas horas de la noche que no pasaba tanta gente como ahora. Esto fue en el año 91. De pronto, un hombre que salió de la nada se me acercó. Yo estaba tan sumido en mis pensamientos, pensando en el camino, que no me di cuenta de dónde salió, ni lo escuché caminar. Aún así, guardé mi compostura sin alterarme, sin que él viera que me espantó, porque es difícil no sentir a quien fuera, mujer u hombre, como alguien sospechoso, considerando el lugar, la hora y la forma en que apareció. Pero no iba a suponer cosas sin saber a qué venía este hombre, quien se veía sumamente alterado. Era un sujeto desaliñado, con un abrigo sucio, cabello largo y una barba muy descuidada, voluminosa. Saben, no tenía la pinta de ser una persona en situación de calle, solo parecía que había tenido un muy mal día. Afortunadamente se me acercó, sacándome plática amistosamente, pero su mirada, él parecía estar muy asustado. Me preguntó si quedaba muy lejos la siguiente gasolinera o alguna tienda de autoservicio, y le respondí que sí, a un par de kilómetros más adelante encontraría una. Yo no vi a ningún auto estacionado por ahí que no fuera el de nosotros, así que supuse que había llegado caminando, porque por ahí había solamente pura carretera y monte. Entretanto, noté cómo él miraba para todos lados, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Parecía de verdad que no quería que alguien lo viera, y mi mente me hizo pensar entonces, al no ver a nadie más por ahí, que nos quería hacer algo malo, o la otra opción, que traía alguna sustancia encima. Yo seguía tranquilo, pero al tanto de cualquier reacción inesperada. Hasta le pregunté que si necesitaba ayuda. Fue ahí cuando se exaltó un poco más. Definitivamente la necesitaba, pero no quería que yo supiera o algo así. Entonces me dijo que tenía que irse, y se fue, caminando rápido hacia el estacionamiento al otro costado. Y lo fui perdiendo de vista entre la oscuridad, porque luego caminó hacia el monte. Yo solo me aseguré de que no se acercara al baño de mujeres y con eso me bastaba. Pensé que a lo mejor tenía alguna situación mental y no había otra explicación. También estaba atento de que no se fuera por atrás y tratara de entrar por alguna ventana o algo así. Me acerqué a la entrada del baño y le pregunté a mi esposa gritándole si todo estaba en orden. Y me dijo que sí, lo que me dejó un poco más tranquilo. Así que saqué otro cigarro y me quedé esperándolos. Pasaron apenas unos minutos que, a lo mucho y sin exagerar, habrían sido unos 3, cuando nuevamente, y mientras yo agachaba la mirada buscando mi encendedor, escuché la voz de un hombre, quien se acercó tranquilamente diciéndome: «Buenas noches». En cuanto levanté la mirada para responderle, quedé helado al ver que era un hombre que lucía exactamente igual que el primero, solo que este tenía una apariencia, un porte más aseado. Tenía su cabello recogido, un abrigo limpio que se parecía mucho al primero que vi, uno color marrón, y la barba era igual como la primera, voluminosa, pero limpia, ordenada. Era imposible que en tan poco tiempo hubiera cambiado su apariencia en medio de la nada, pero yo estaba seguro de que era él. Además de que él lucía mucho más tranquilo, calmado, con un temple muy diferente a como lo vi apenas minutos antes.
Este hombre me ofreció de su encendedor cuando yo aún tenía el cigarro sin encender, y acepté. Y luego de la nada hacía comentarios de que qué bonita la noche y yo solamente asentía, analizándolo fijamente, ya que aunque supiera cómo defenderme físicamente si hacía algo, porque en todo momento estuve alerta a la defensiva, esto me tenía confundido. No tenía idea de qué estaba sucediendo, simplemente me quedé pasmado. La verdad sí pensé que era un tipo de broma y yo le seguí el juego, pero este hombre no me dio ningún indicio de que nos hubiéramos visto hace un par de minutos. Era como si genuinamente jamás nos hubiéramos visto. Después me preguntó si recientemente había visto a alguien o algo que le quisiera contar. Una pregunta muy específica, muy rara. No sabía qué quería que le respondiera. Era obvio que se refería a él mismo. No había nadie por ahí. Decidí mejor no decir nada, diciéndole que recién había llegado hace unos minutos, que apenas me detuve al baño antes de llegar a una fiesta. No le mencioné a mi esposa. No sabía si él sabía que venía con ella, que estaba en el baño. Mi esposa no hacía ruido desde adentro. Mis hijos, gracias a Dios, tampoco. Es solo que después, cuando le dije esto, me preguntó si estaba seguro de eso, de que si no había pasado nadie por ahí. Le dije que no, que solo estaba yo. Ya lo sentía un poco más hostil. Yo estaba preparado para defenderme. Le veía las manos, que no fuera a sacar algo para hacerme daño, y él, muy serio en todo momento, solo volteó a ver hacia donde yo vi que se fue la primera persona, que para mí era este mismo hombre, pero arreglado. Y viendo para allá, él me preguntó con un tono de no sabía yo si sonaba como una amenaza, pero me preguntó: ¿seguro? Esto me lo dijo sin dejar de voltear hacia allá. Jamás me regresó la mirada, se quedó viendo hacia el monte. Yo escuché los pasos de mi esposa saliendo del baño, y cuando regresé la mirada de vuelta a mi lado donde estaba este hombre, yo estaba completamente solo. «Amor, ¿con quién estabas hablando?», me preguntó mi esposa. Yo le dije que a lo mejor tenía sueño, estaba cansado. Quizás me había imaginado que alguien estaba conmigo porque no podía ser que esa persona hubiera desaparecido ahora en menos de 5 segundos que giré la vista. Pensaba eso, pero mi esposa me dijo: «No, no te lo imaginaste. Yo también escuché la voz de ese señor hablando contigo. Yo los escuché desde adentro». Sabía entonces que no había sido mi imaginación. Le pedí que se subiera rápido al coche. Revisé los asientos, ni tiempo me dio de acomodar a mis hijos, sino hasta un poco más adelante porque salimos volando de ahí. No entendí qué había pasado, pero mi imaginación no fue. Mi esposa también escuchó la voz de aquel hombre, y por supuesto que no me iba a quedar a buscarlo. Preferí conservar todo eso como una experiencia rara, y no como un mal rato o algo que pudo haber terminado muy mal. Por si andan en la carretera de McAllen rumbo a Austin, tengan cuidado, porque por ahí anda alguien que estoy seguro no era humano. Creo que el tema de todo lo que abarca lo paranormal tiene tantos abanicos, ramificaciones, tantas posibilidades que nunca dejamos de aprender algo nuevo, de escuchar algo distinto, algo que nos hace preguntarnos tantas y tantas cosas. ¿Usted había escuchado algo parecido o tiene alguna situación que quisiera contarnos? De ser así, por favor, escríbanos. Sería un placer conocer su historia. Y muchas gracias por escuchar este canal. Los aprecio mucho. Y llevándose las fotos que había sacado el primer día que llegó a ese departamento, la noche anterior a la llamada del programa, fue acompañada por su amigo de regreso al departamento. Cuando se adentró en la cocina, teniendo cada una de las luces encendidas, el foco, cuenta Brenda, dio un pequeño apagón que la llevó a decir por mero reflejo e intuición: «Yo soy luz». Y tras esto, la luz regresó. Brenda le preguntó a su amigo que si había visto lo que ocurrió, y su amigo le confirmó que había notado cómo la luz empezó a fallar apenas llegaron ahí.
asumiendo que lo que estuviera en esa casa estaba molesto con ella. Y a pesar de todo lo que pasó, ella decidió dormir esa noche ahí, con sus gatos, que hasta esa noche, que durmió siempre con una Biblia abierta a un lado de la cama y con un crucifijo en la mano, sus gatos nunca salían de debajo de la cama para dormir con ella o para rondar en el departamento, cosa que no era habitual en ellos. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.